Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándoles la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Estamos desarrollando esta serie de temas con respecto al cambio verdadero, un cambio que sea trascendental, donde yo mismo me tenga que exigir, donde nada sea fácil, donde realmente sea consciente de que pagando un precio, o mejor, pagando los precios que sean necesarios, es lo único que mi vida necesita, es decir, todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, todo lo que he sido constituido por Dios. De eso se trata el cambio, de que aprendas a conocerte qué es lo que tú necesitas, cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, y en cada una de ellas es que tienes que aprender a hacer los ajustes que sean necesarios. Como te acabo de decir, pagando los precios que sean necesarios. Nada es fácil. Y lo que sea fácil realmente es porque eso mismo lo dice, no tiene ningún valor. Así que muy atentos a esta gran enseñanza. Continuamos con la pregunta, ¿puedo obedecer a Dios? En su tercera parte. ¿Puedo obedecer a Dios? Bueno, ya te hemos dicho realmente lo que pensamos con respecto a esta pregunta, y vamos a seguir y te presentamos nuevas propuestas, nuevas ideas, nuevas enseñanzas que seguro te ayudarán mucho a determinar realmente si puedes o no obedecer a Dios. Por supuesto que yo te digo, sí se puede obedecer a Dios, naturalmente, y eso va a depender naturalmente de tu decisión, de tu capacidad de tomar decisiones que sean determinantes, como te dije, y que realmente estés dispuesto a pagar el precio que sea posible. Si tú abres la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, te vas a encontrar con una verdad, pero de aquellas que realmente son fundamentales en la vida de toda persona. Y sabes una cosa, y te lo digo no solamente en el área espiritual. Es más, una persona que no tenga a Cristo, que no conozca a Cristo, que no lo haya recibido como su Señor y su Salvador personalmente, aún sin Cristo, entonces también este texto le está hablando a ella. Y si tú eres uno de esos, vale la pena que le prestes muchísima atención. Dice Juan 15:5, separados de mí, nada puedes hacer. Mira qué interesante. Separados de mí, nada podemos hacer. Eso lo dice el Señor Jesucristo. Es la palabra de Dios. Te está diciendo Jesús, el hombre, el Hijo, aquel que entregó su vida en la cruz para salvarte a ti y a todo el resto de la humanidad, según Juan 3:16. Aquí me está diciendo que si tú te separas de Él, nada, absolutamente nada puedes hacer. Esas son las cosas, por eso digo que es una verdad, y es una frase y una enseñanza realmente que trasciende, pero fronteras a todos los niveles posibles, porque que yo pueda realmente decir que sí puedo vivir sin Jesucristo es una forma, es mi opinión, pero que este ser le diga al mundo entero que separados de Él nadie puede hacer nada, nadie puede ser nada, eso es tamaño, proporción lo que nos está enseñando, y es para llamar toda nuestra atención, para que nosotros podamos decir, tú lo puedas decir, ve, ¿cómo así que separados de Él nadie puede hacer nada?
vamos a ver entonces de qué se trata esto. Y es cierto. En ese orden de ideas yo sí te puedo decir, separados de Cristo es obvio que no se puede obedecer a Dios. Pero si aquí Él dice que separados de Él nada podemos hacer, es porque estando cerca de Él sí podemos hacerlo. Entonces te das cuenta que la pregunta, ¿se puede obedecer o no a Dios?, sí tiene una respuesta muy obvia. Sí se puede si estoy cerca de Cristo. Si estoy lejos de Cristo, si estoy separado de Cristo, pues obviamente jamás podré obedecer a Dios como es menester hacerlo. También la obediencia puede resultar difícil, sobre todo cuando nos sentimos tentados a creer que siendo obedientes vamos a perder más de lo que podemos ganar. Sin embargo, obedecer a Dios es esencial para agradarle, no solo en los momentos de tentación, sino en todo momento. Y para esto quiero invitarte para que sigamos estudiando la palabra de Dios, para que sea nuestro manual de vida. Qué bueno que eso fuera parte de tu decisión en este año de estudiar la palabra de Dios, conocer más a Dios y entenderlo realmente. Y así aprenderías muchísimo lo que te hace falta para aprender a vivir en este mundo. Mateo capítulo 17, versículo 5, yo quiero leértela en la TLA. Dice: mientras Pedro hablaba, una nube brillante vino y se detuvo sobre ellos. Desde la nube se oyó una voz que decía: este es mi hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Ustedes deben obedecerlo. Mira, qué interesante. El hijo en Juan 15, es decir, el Señor Jesucristo en Juan 15:5 dice que separados de Él nada podemos hacer. Y ahora es esta última frase, como termina Mateo 17:5, termina diciendo: yo lo amo y estoy muy contento con Él. Ustedes deben obedecerlo. Es la voz del Padre que le habla así a las personas con las cuales está el Señor Jesucristo. Y mira qué interesante, cómo le dice: ustedes deben obedecerlo. Yo lo amo y estoy contento con Él. Es decir, un padre es feliz con sus hijos cuando sus hijos le obedecen. En ese orden de ideas, entonces, está feliz el padre. Y un padre así, pues obviamente que va a manifestar a todas las personas lo necesario que es, o que obedezcan a su hijo, porque su hijo está haciendo lo correcto. Y es así. Entonces, es el mismo Señor Jesucristo que en Juan 15:5 se dice: separados de mí nada pueden hacer, pero acá nos está enseñando que Él obedece al Padre porque Él está cerca del Padre. Él está cerca del Padre, ¿cierto? Y así mismo comienza diciendo el tema en Juan capítulo 15. Y te voy a invitar para que estudies una vez más, sigas estudiando. Si ya lo has hecho, sigue estudiando. Y si no, pues es una bonita oportunidad para que conozcas a Dios. Estúdiate Juan 15 y te darás cuenta que una necesidad del Señor Jesucristo fue aprender lo que es la obediencia. Él permaneció siempre pegadito a su papá. Entonces, esto es muy importante. Cuando Dios nos manda que le obedezcamos, es porque está dándonos un principio por el cual debemos vivir, que es esa, la obediencia. También está poniendo una armadura alrededor de nuestras vidas de forma de una valla de protección sobre el mal a nuestras vidas. O sea, nos está cuidando, nos está protegiendo, porque la obediencia hace en nosotros, en todos los seres humanos que decidimos obedecerle a Dios, crea un cerco de protección, que por supuesto siempre lo vamos a tener. Ahora, ¿puede usted entonces recordar la última vez que tuvo la tentación de hacer lo contrario a lo que sabía que Dios deseaba que usted hiciera? Piensa bien esta pregunta, te la repito. ¿Puede usted recordar la última vez que tuvo la tentación de hacer lo contrario a lo que sabía que Dios deseaba que hiciera? Todas estas preguntitas que siempre te he planteado es para que las consideres, ¿cierto? Es muy importante que lo hagas. Lo más probable es que hubo una lucha en tu corazón y surgieron varias preguntas. También te las voy a traer a colación. Por ejemplo, te pudiste haber preguntado: ¿tendré que pagar un precio más alto por obedecerle que por desobedecerle?
puedo experimentar más felicidad cometiendo este pecado en vez de obedecer a Dios. Estas cosas pudieron haber pasado por tu cabecita. Seguro que sí. Y es de forma natural que también sigan estando allí. ¿Por qué? Porque realmente son cosas que se pregunta uno si realmente la obediencia tiene sus efectos positivos o no. Pues te voy a decir algo. Tan es verdad que la gente se puede preguntar eso, que normalmente, ¿cuál es la posición del ser humano? Desobedecer a Dios. Esa es la posición normalmente que el ser humano está cayendo desde siempre, naturalmente, desde el momento de la caída, desde el momento en que decidieron no tener en cuenta a Dios en la dirección que Él le dio. Ahora yo te quiero decir algo muy importante. Obedecer a Dios es esencial para poder agradarle. El texto de Mateo capítulo 17, versículo 5, mira por qué es que el Padre se siente feliz con el Hijo y por qué nos invita a que le obedezcamos a Él. Precisamente porque es el mismo Hijo el que ya ha colocado al Padre en una honra a través de la obediencia, porque eso es lo que hace el Hijo o los hijos con sus padres. Lo colocan en una altísima honra cuando se le está obedeciendo. Por eso es que para nosotros es imprescindible, para nosotros los seres humanos, es necesario, es vital, es fundamental obedecer a Dios, porque es la única forma de que le podamos agradar. Cuando elegimos entonces obedecer a Dios, escogemos el camino de la sabiduría. Sus promesas de bendición por la obediencia sobrepasan ampliamente todas las posibles consecuencias. El Señor también nos pide que nos sometamos a Él y que dejemos todo lo que suceda a su amoroso cuidado. ¿Por qué? Porque solamente Él es, en su esencia, es amor, y todo lo que tiene como esencia amor, pues obviamente siempre repercute para bien. A medida que crecemos en nuestro caminar con el Señor, la obediencia se convierte en la avenida a través de la cual lo conocemos mejor. Cuando le obedecemos, el Señor nos acerca más y más a Él y nos enseña más cerca de sus preceptos y de su amor. Allí nos tiene. Es decir, cada vez que tú tomes la decisión de obedecer a Dios, más cerca vas a estar de Él, más le vas a conocer, por supuesto. Ahora, la desobediencia siempre envía un mensaje al Señor con el que declaramos que sabemos más que Él en lo que se refiere a nuestras vidas y a las circunstancias que la rodean. Eso es lo que sucede, por ejemplo, cuando le desobedecemos. En el ejemplo que tú mismo puedes determinar, que tú mismo te puedes acordar en estos momentos, que has sido consciente de que le desobedeciste a Dios, es porque le manifestaste a Él que tu posición era la correcta, que tú tenías dominio sobre tu vida, que Él para ti no es lo suficientemente importante, que tu vida la controlas tú, y etcétera. Y es así realmente. Eso es lo que el hombre le presenta a Dios cuando determina hacer su propia voluntad. Bueno, la pregunta vale, ¿será que nos ha ido bien? ¿Será que te ha ido bien cuando has hecho tu soberana voluntad, tu voluntad sin consultar, sin tener en cuenta a Dios? Es lo que tienes que aprender a comprender. Dios nos ama y está comprometido con nosotros. Nos manda a obedecer, no porque sea un tirano, sino porque conoce las terribles consecuencias de la desobediencia y el pecado en nuestras vidas, porque esa es la única verdad. Siempre será muy importante que recordemos lo que le dijo a Adán, y para eso vamos a ir al libro del Génesis, la misma palabra de Dios, nuestro manual de vida, libro del Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 17. ¿Te das cuenta? Entonces, Él manda que le obedezcamos. ¿Por qué? No porque Él sea tirano, sino porque Él conoce que la desobediencia es terrible y trae consecuencias funestas en todos los niveles, en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, vamos a conocer lo que sucedió, por ejemplo, con Adán y Eva. Siempre serán unos ejemplos a tener en cuenta, obviamente, para que nosotros podamos corregir. Génesis 2, 15, 17 dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. ¿Te das cuenta? Mira que Él da una dirección para que nosotros le obedezcamos.
Es decir, esa fue la dirección que le dio a Adán y Eva. Pero mira que la dirección no solamente se basó en dar la orden y punto, sino que él dio la razón por la cual estaba diciéndole a Adán y Eva que debían obedecerle a él. ¿Y en qué consistía la obediencia? De no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y es que aclara, él dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Te das cuenta? Era importantísimo para Adán y Eva obedecerle, porque si no, entonces iban a caer en el error de conocer, digamos, la consecuencia de conocer el bien y del mal. Ahora, yo te pregunto, ¿sería que Dios nos estaba ocultando algo? Por supuesto, muchos dicen que sí, por supuesto que no. Dios no nos estaba ocultando nada, y si lo estuviese ocultando, pues no nos lo hubiera dicho acá, no lo hubiera dejado claro realmente. Vuelvo y te pregunto, o vuelvo y te digo mejor, te asevero, es que Él conoce la desobediencia, no porque Él sea desobediente, sino que ya, acuérdate que ya el mismo Luzbel ya se había revelado con Él allá en los cielos. Entonces ya allí fue donde nació realmente la desobediencia. Y eso fue lo que Él le estaba advirtiendo a Adán y Eva: no coman de este fruto porque van ustedes a experimentar lo que es el conocimiento del bien y del mal, que es la ciencia humana, porque hacia allá es hacia donde nos lleva siempre realmente el comportamiento del ser humano, a conocer siempre lo bueno y lo malo, no lo bueno solamente o lo malo solamente, lo bueno y lo malo. ¿Y quieres que te diga algo? Hace muchos años aprendí que uno no puede decir, hay preguntas que no se hacen, mejor te lo digo así, hay preguntas que no se hacen. Bueno, y tú puedes preguntarte, pero ¿por qué? Si yo tengo alguna duda, ¿por qué no preguntar? Sí, eso es correcto, es verdad. Pero aprendí que hay preguntas. No dije que todas las preguntas, dije, y repito nuevamente, hay preguntas que no se deben hacer, por una sencilla razón. ¿Sabes por qué? Porque tú no conoces el significado de la respuesta y no sabes si realmente tienes la madurez suficiente para que una vez que se te diga realmente la respuesta correcta, cómo va a ser tu comportamiento. Esto fue lo que les sucedió a Adán y Eva. Ellos se pusieron a investigar lo que no tenían que investigar, a averiguar lo que no tenían que averiguar, a hablar con nadie cuando no era necesario. Y eso fue lo que pasó. Se pusieron, entre comillas, de berraquitos, y cómo les salió realmente ese comportamiento. Seguro que no les fue nada bien. Y mira cómo fue de malo ese comportamiento de ellos, de querer saber lo que no tenían que saber, que hoy en día toda la humanidad sufre ese flagelo precisamente de la desobediencia de ellos dos. Entonces, no todo es necesario saberlo. ¿Por qué? Porque tú no sabes si tienes la madurez suficiente para recibir una información y para saber comportarte con respecto a la información que estás recibiendo. Ellos no tenían por qué hacer nada de esto. Ellos tenían que estar lo más separado posible del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque entre más cerca estuvieran de ellos, mira, él literalmente lo que nos dice, para que entremos terminando este punto y oremos, literalmente lo contrario, lo que nos dice Juan 15:5, separados de mí nada puedes hacer. Es decir, entre más se separaran del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces más cerca iban a estar de Dios. Pero ellos hicieron todo lo contrario, se acercaron más al árbol de la ciencia del bien y del mal, y así mismo se estaban separando de Dios. Por eso la exhortación, el ánimo, la invitación que el Señor Jesucristo nos hace es a permanecer cerca de Él, porque en ese camino, en ese punto donde lleguemos a estar todos los días cerca de nuestro Padre Dios, vamos a ir aprendiendo lo que es el tema de la verdadera obediencia. Y ya no lo vamos a interpretar, sino que la vamos a recibir de primera mano de Él. ¿De quién? Del que es el ejemplo, y por consiguiente así fue. Así nos lo colocó Él como ejemplo. A Él obedezcan, a Él sigan, a Él es el que tienen que ver, según nos dijo el Padre en Mateo 17:5, según la TLA. Yo te quiero invitar para que mañana continuemos realmente con esta magnífica historia de lo que si se puede realmente obedecer o no a Dios. Y aquí, con todo lo que estamos hablando, te estás dando cuenta que sencillamente está dentro de las muchas posibilidades, por supuesto, pero si estamos cerquita de Él. Acerquémonos en el nombre de Cristo Jesús
Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria a ti por permitirnos este lindo espacio, Señor, poder abrir los ojos de nuestro entendimiento y que nuestros oídos, Señor, estén atentos a tu palabra, a tu bendita palabra, la cual yo soy cada vez más y más entendido en que es la que necesito. Escucharte a ti, Señor. Oír tu voz es mi necesidad, porque si oigo tu voz, oigo los preceptos, los mandamientos. Señor, tu palabra que es la que me guarda, la que me cuida de todo mal y de todo peligro, Señor bendito. Y asimismo, seguir aprendiendo sobre la necesidad, Señor, oh Dios, de poder obedecerte conforme a tu buena voluntad, Señor bendito. Gracias. Te quiero dar gracias por este tiempo, por seguirme enseñando conforme a tu voluntad para bendición de mi vida. Oro creyendo que tú me oyes, creyendo que tú me contestas y me respondes para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Y amén, querida familia, para todos. Realmente nuevamente estar en este espacio de las meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios, es muy agradable. Es un compromiso lindo que se tiene. Primeramente para aprender de parte de Dios y segundo para transmitir estas hermosas enseñanzas para bendición tuya y de muchos y de todos aquellos a los cuales tú se las puedas enviar para bendición de todos. Que tengas un feliz día. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Vuelvas. Dios te bendiga muchísimo. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650. Aleluya. Tú eres el pan de vida eterna, Jesús.